como por dentro, existen diferencias en la anatomía y la fisiología de hombres y mujeres. La mayoría está asociada a las funciones sexuales y reproductivas de cada género. En el caso de la mujer, su aparato reproductor está conformado por órganos genitales internos y externos. Entre las principales enfermedades o anomalías del aparato reproductor femenino tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que afecta a mujeres entre 15 y 25 años. Consiste en la inflamación de los órganos reproductores y suele ser desencadenada por una infección de transmisión sexual, como la gonorrea o la infección clamidiana. Todo es prevenible. Todo es prevenible, tenemos que estar atentos a los signos. No dejemos pasar las infecciones, que es lo más frecuente. Entonces, hoy me picó, bueno, tuve una secreción particular, me puse el óvulo que me recomendó el de la farmacia, mi mejor amiga, se te fue la secreción, pero de repente se repite. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esos signos. 12 de la tarde con 4 minutos, una hora menos en territorio insular, y le decimos bienvenido no solo a esta nueva semana de actividades, sino también a este programa Al Mediodía, que está pensado en la familia ecuatoriana. Y hoy, como siempre, le dedicamos esta jornada a la salud. Estaremos hablando de las enfermedades del aparato reproductor femenino. Pero antes le recordamos que usted puede seguirnos a través de nuestra página www.mediospublicos.es en cualquier punto del planeta, las 24 horas al día, para conocer más de la programación de la televisión pública y, por supuesto, para seguir nuestros programas. Si se pasó en algún día, poder sintonizarnos en Canal 7. También queremos decirle que puede haber un contacto telefónico. Entendemos que de este tema van a haber muchas preguntas, muchas inquietudes. 3970-813, 3970-822, el contacto directo con el estudio de Ecuador TV aquí al mediodía. Y estaremos hablando de esas enfermedades que son propias de la mujer. Hay que recordar que existen diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre el hombre y la mujer. Tendremos, como siempre, expertos que despejarán todas esas inquietudes. Así que de una vez ya comenzamos. Le invitamos a ponerse cómodo, le invitamos también a que se contacte con nosotros, porque este programa está dedicado a usted, amiga televidente que se encuentra en cada uno de nuestros hogares. Así que iniciamos conociendo un poco más de la función del aparato reproductor femenino, y con eso arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos. Tanto por fuera como por dentro existen diferencias en la anatomía y la fisiología de hombres y mujeres. La mayoría está asociada a las funciones sexuales y reproductivas de cada género. En el caso de la mujer, su aparato reproductor está conformado por órganos genitales internos y externos. Comencemos por dentro. A nivel pélvico se encuentran los ovarios. Estas son dos glándulas que se localizan una a cada lado del útero y ligadas a él por medio de las trompas de falopio. Cumplen con dos funciones: por un lado, producir las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona, y por otro, albergar y madurar a los óvulos. Cada ovario libera un óvulo en cada ciclo menstrual de manera alternada. Esta pequeña célula recorre la trompa hasta llegar al útero. Tiene entre 12 y 24 horas para ser fecundada por un espermatozoide tras las relaciones sexuales. De lo contrario, comenzará a desintegrarse. El útero o matriz es la cavidad donde se desarrollará el bebé. Este órgano con forma de pera invertida mide de 7 a 8 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho y posee varias capas. Sus paredes musculares son gruesas y fuertes para poder dilatarse y contraerse durante el embarazo y el parto. Y la vagina es el canal que comunica al útero con el exterior. Sus 10 centímetros de longitud se relacionan con la vejiga y el recto. Ya en el exterior, la principal diferencia con los hombres es que la mujer no tiene pene, sino vulva, conformada esta por los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Finalmente, aunque un poco alejadas de la pelvis, también forman parte de este aparato las glándulas mamarias. Los estrógenos y la progesterona controlan su desarrollo durante la pubertad. Sus conductos transportan la leche que sale por el pezón para la alimentación del recién nacido. En términos generales, el aparato reproductor femenino permite que una mujer mantenga relaciones sexuales, produzca ovocitos y desempeña funciones relacionadas con la formación y desarrollo del nuevo ser, la fecundación, gestación, parto y lactancia.
la tarde con 8 minutos partimos de lo normal, de la funcionalidad, de la anatomía para conversar un poco más sobre estas enfermedades que afectan sobre todo a la mujer. Así que bienvenidos sus inquietudes, sus preguntas, 3970-813, 3970-822 el contacto telefónico. Por supuesto, también puede seguirnos por la red social Twitter con el hashtag Al Mediodía. Y saludamos como siempre a nuestros expertos. Hoy nos acompañan dos ginecólogos para profundizar en este tema. Muchísimas gracias al doctor Tito del Salto, él es ginecólogo, médico especialista del Hospital Eugenio Espejo de aquí de la ciudad de Quito. Y muchísimas gracias también, amigo de la casa, al doctor Carlos Torres, también ginecólogo, con quien estaremos despejando sus dudas e inquietudes. Y creo que podemos empezar este diálogo con algo que ya vimos en la nota, la perfección de la naturaleza, todo minuciosamente pensado y articulado en esto que acabamos de ver en la anatomía femenina. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos. Realmente hablar del aparato reproductor femenino es bastante, parecería, ¿no?, en el video que hemos acabado de ver, que fuera algo sencillo, pero realmente vemos que todo está comunicado, ¿no? Vemos que el útero tiene una sincronía con los ovarios, tiene una sincronía con el sistema hipotálamo hipoficiario, que es a nivel cerebral, y todo esto en conjunto para distintas funciones que tiene el sistema genital femenino. Doctor, esa diferenciación obviamente, como lo veíamos en la nota, pues tiene su funcionalidad, tiene también pues su objetivo y es justamente cumplir con los requerimientos sexuales y reproductivos de la mujer. Sí, así es. El aparato reproductor femenino, igualmente como la nota mencionaba, tiene varios objetivos. No solo es la reproducción de una mujer, sino incluso la parte del placer sexual de una mujer, la parte hormonal, etcétera. Entonces todo tiene, yo siempre digo, el sistema hormonal de una mujer es un sistema muy complejo, un complejo que tiene que estar en armonía siempre. Las hormonas sexuales de una mujer, no solo, repito, para la parte sexual y para la parte reproductora, sino para todo el funcionamiento de una mujer, para permitir que una mujer tenga su piel delicada, su cabello bonito, la estética femenina, incluso la parte emocional, afectiva, etcétera. Todo esto está dominado por el aparato reproductor femenino y sus funciones, que es la producción hormonal a través de los ovarios. ¿Este juego hormonal se activa desde qué momento? ¿Desde el nacimiento, desde la concepción, tal vez un poco más hacia atrás, o desde que la mujer ingresa ya a la pubertad? Prácticamente desde cuando empieza a formarse ya embriológicamente, digamos, una mujer, suceden ya algunos cambios hormonales que a nivel de los ovarios primitivos podemos decir que existen varios cambios. En sí, podemos hablar de que todos estos cambios empiezan en la mujer cuando empieza ya con su primera menarquia, su primera menstruación, que es denominada la menarquia, en los cuales pues obviamente ahí se juegan ya papeles importantes en cuanto a la parte hormonal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues obviamente que el sistema hipotálamo hipoficiario, que es del que hablábamos anteriormente, manda órdenes hacia los ovarios para que estos produzcan hormonas y para que den las características femeninas, ¿sí? Y obviamente pues para que la mujer pueda concebir en momentos determinados. Es bastante importante esto. Avanzando con esto, justamente debemos decir que cada mujer tiene su propio ciclo menstrual, su propia dinámica. A veces, leyendo un poco la literatura, podríamos hablar de un ciclo de aproximadamente 28 días. Sí. Pero cada mujer tiene su propio reloj biológico, doctor. Sí, por supuesto. Nosotros no somos unos robots programados, y si bien cada 28 días dura un ciclo hormonal habitual, podríamos decir, en una mujer, puede haber variaciones. ¿Cuáles son las variantes permitidas? Es hasta 7 días antes o 7 días después. Es decir, si una mujer menstrua hasta cada 21 días o hasta cada 35 días, de inicio lo podemos considerar dentro de lo normal o de los márgenes normales permitidos. Obviamente, si se sale de estos márgenes menos de 21 días o más de 35 días, ahí sí nosotros podemos considerar que una menstruación es irregular y amerita una investigación y obviamente un tratamiento. Ya vamos a profundizar un poco más en las distintas afecciones de este aparato reproductor femenino, pero primero queremos darle paso a nuestra primera llamada de la semana, primera llamada de la tarde también. Saludamos a María, que se contacta desde Riobamba. María, buenas tardes. Buenas tardes, quiero felicitarles por el programa. Muchísimas gracias, le escuchamos. Sí, tengo dos preguntas para los doctores. La primera es, yo tengo antecedentes de cáncer de mama familiar y me mandaron un método anticonceptivo que se llama Implanon. Esto hace que no tenga menstruaciones regulares por varios meses. Entonces no sé si es que esto influye de alguna manera que se me acelere un proceso de cáncer. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, en el caso familiar, tengo una tía y una madre con cáncer de mama.
probabilidades hay de que se desarrolle en mi hermana y en mí siendo gemelas? Perfecto, María, muchísimas gracias. Muy puntual su pregunta. Creo que podríamos empezar, doctor Tito, por favor, sobre el tema de cómo se altera, creo que podríamos partir desde ahí. ¿Cómo se altera el ciclo menstrual una vez que uno empieza a tomar este tipo de hormonas que son anticonceptivas, la mayoría, ¿no? Bueno, realmente una vez que nosotros, las mujeres empiezan obviamente a tomar anticonceptivos, obviamente esto altera a nivel, ¿cómo puedo decir?, de producción hormonal, ¿sí? Se altera tanto la LH y FSH, que son hormonas pues que obviamente tienen una actuación directa sobre los ovarios, y esto a su vez generan un ciclo menstrual que habíamos hablado que puede llegar hasta de 35 días. Importante lo que había indicado la señora de la llamada, pues esto de que ha tenido familiares con antecedentes de cáncer de mama, eso era bastante importante, puesto que al ser una tía, una mamá, pues la incidencia puede estar aumentada en la señora, pues en la paciente, y esto realmente amerita un control más temprano. Generalmente nosotros hacemos los controles desde los 40 años en adelante para hacer mamografía, pero en este caso la recomendación ideal sería empezar antes de esto, ¿sí? Porque la probabilidad de un CA de mama, de un cáncer de mama, existe y está aumentada. ¿En qué momento debe ir uno por primera vez a la consulta donde el ginecólogo para exponerle todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con antecedentes patológicos familiares, doctor? Sí, lo que nosotros recomendamos es que debe haber una primera visita en cuanto la niña, adolescente, está presentando sus primeros signos de cambio, sus primeros signos de pubertad, es decir, el aparecimiento de los botoncitos mamarios, probablemente el aparecimiento del vello púbico y obviamente su primera menstruación. Y en esta primera visita es básicamente un conversatorio, perdón, no es un examen físico, más bien es conversar, aclarar algunas dudas que probablemente, seguramente tendrá la niña, tendrán sus padres, y que si no son aclarados por alguien que sepa del tema, a veces se aclara más bien en el colegio, con los compañeros, las compañeras que probablemente saben igual o menos que ellas mismas. Claro. Entonces es importante esta primera visita para conversar. Luego lo que nosotros recomendamos es a los 15 años una nueva visita, posteriormente a los 18 años o antes si ya inician vida sexual. El momento en que se tiene una primera relación sexual, también es prudente tener una visita ginecológica y bueno, básicamente, repito, es aclarar muchas de las dudas, conversar si ya se tiene actividad sexual, conversar sobre métodos de prevención, conversar sobre enfermedades de transmisión que puede haber y hay muchas. Ojo que no solo hay enfermedades que se pueden transmitir por vía sexual y dan síntomas genitales. Existen una serie de enfermedades que al transmitirse por vía sexual no necesariamente dan síntomas genitales, más bien pueden dar otro tipo de problemas generalizados y esas dudas son las que probablemente son importantes aclararlas. Antes de darle paso a nuestra siguiente llamada, en estas primeras consultas entre los 15, 18 años y las anteriores, ¿debe estar presente papá y mamá? Esa es una buena pregunta y es importante que esté sobre todo la madre, incluso porque en la parte legal nosotros al tratar a una menor de edad podemos tener problemas en ese sentido. Entonces sí es importante que esté la madre. Ahora, hay quizás hasta contradicciones en los códigos de salud, en los códigos de ética, en donde se supone que las niñas, las adolescentes tienen una autonomía para recibir algún medicamento o algún tratamiento, pero a la vez se dice que una menor de edad necesita la autorización de sus padres. Entonces, en esta dicotomía a veces puede haber un lío. Ahora, lo que sí recomendamos es preferible siempre que esté una persona adulta y de preferencia su madre, ¿no? Perfecto, con esa aclaración le damos paso a Rocío, que nos llama desde Calderón también, agradeciéndole por su espera en la línea telefónica. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le escuchamos. La primera es que hace unos 12 años exactamente me trajeron el útero y los ovarios. ¿Qué consecuencias puedo tener más adelante? Y la segunda es que mi hermana tiene un pólipo endometrial. ¿Cuáles son sus consecuencias y cómo se puede tratar? Gracias. Gracias, Rocío. Una consulta nada más. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 39 años. 39 años. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La primera parte no le entendí. Entiendo que le extrajeron el útero y los ovarios. Y que tenía un pólipo. No. La hermana. La hermana le escuché. Sí, un familiar tiene un pólipo y quería saber cuáles son las consecuencias. La poliposis endometrial, generalmente los pólipos endometriales, podemos decir que son tumoraciones benignas del endometrio, ¿sí? Obviamente estos están adheridos a la placa basal del endometrio. Estos generalmente son benignos, pero con el pasar de los años
estos tienen una probabilidad de malignizarse, es muy baja la probabilidad. Pero al haber, pues obviamente la probabilidad de que haya malignidad, deberíamos hacer un control. ¿Y qué es lo que hacemos para esto? Generalmente estamos apoyados ahora pues en la ecografía, una ecografía pélvica transvaginal. Podemos hacer la histerosonografía, que es introducir líquido a través del útero para ver detalladamente qué tamaño tiene el pólipo y obviamente posterior a esto dar tratamiento, que se puede hacerlo a través de histeroscopía. Lo ideal es controlar. ¿Cuáles son pues obviamente las consecuencias que podrían traer los pólipos endometriales? Hay algunas, ¿no? Como hemorragias, sangrados uterinos disfuncionales. Podemos ver otros también como dificultad para quedarse embarazada, abortos consecutivos, entre otros, que generalmente son por lo que consultan nuestras pacientes. Doctor, si nos ayuda con el tema de la extracción por diversas causas del útero y los ovarios. Sí, bueno, existen varias razones por las que puede ser extirpado un útero. Dentro de eso podríamos decir, hay procesos, por ejemplo, infecciosos. Hablaban hace un momento de una enfermedad pélvica inflamatoria, que básicamente, para que se entienda, es tener pus dentro de la pelvis, ¿sí? Entonces hay veces que puede ser tan severo el proceso inflamatorio o infeccioso que puede ser necesario tener que extirpar el útero. Esto a veces incluso lo vemos comúnmente en el ámbito público, sobre todo se ve mucho, a veces los abortos ilegales que se realizan pueden provocar procesos infecciosos terribles en las mujeres y la consecuencia final puede ser extirpar el útero. Puede haber también trastornos de tipo hemorrágico, sobre todo, que pienso yo es la principal causa de tener que nosotros extirpar un útero. Dentro de eso existen muchas razones, probablemente los miomas y los pólipos que mencionaron son la principal causa cuando existen sangrados muy abundantes que no pueden ser controlados, cuando existen dolores pélvicos muy intensos que no pueden ser controlados de otras maneras, probablemente puede ser una causa de extirpar el útero. En una mujer de 39 años eso pues obviamente adelanta los síntomas de la menopausia. El hecho de extirpar el útero no, porque los ovarios son los órganos productores de hormonas. Pero es retirada útero y ovarios. Exacto. Si es que se retiran útero y ovarios, ahí sí, por supuesto, no solo que hay esa probabilidad, sino es una certeza que va a suceder, porque ya no existen los órganos encargados de producir hormonas, de fabricar hormonas, que son los ovarios. Entonces la menopausia obviamente se va a adelantar y muchas veces se adelanta, si cabe la palabra, con un poco más de intensidad que cuando normalmente debería haber llegado en la edad que le tocaba. ¿Esta paciente deberá tomar hormonas adicionales? Sí y no, o sea, depende. A priori sí, obviamente ya no tiene hormonas, hay que de alguna forma importarlas, pero antes de importar y de administrar hormonas debemos saber si puede recibir hormonas. Claro. Es decir, existen contraindicaciones muy claras para el uso de hormonas de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Entonces, sí, claro, probablemente van a necesitar esas hormonas, pero nosotros debemos investigar si puede recibir o no y cuál o cuáles hormonas es la que puede recibir. Importante entonces que Rocío Calderón, que nos llamó desde Calderón, acuda donde el especialista para que reciba pues una atención más personalizada. Nos vamos hasta la costa ecuatoriana, hasta Manta, porque otra Rocío se contacta con nosotros, en este caso es Rocío Quiroz. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy Rocío Quiroz de Manta. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Tengo 43 años y solo menstrué hasta los 39 años. Mi pregunta es a los doctores, que si no hay alguna complicación de que yo solo haya menstruado hasta los 39 años, en el 2015 me hice un Papa Nicolau y en ese Papa Nicolau me salió que tenía un NIE de bajo grado. Ya quisiera saber pues qué complicaciones tendría que solamente menstrué hasta esa edad. Gracias, Rocío, por su... Sí, gracias, Rocío, por su inquietud. Doctor, 39 años. Primero partamos desde el hecho de a qué edad se deja de menstruar o a qué edad empieza la menopausia, como para partir de lo normal a lo que está sucediendo con nuestra vida. Generalmente en nuestro medio, y hablamos sí a nivel de nuestra población, se ha visto que la menopausia, que es el cese de la menstruación, ocurre de los 45 a los 55 años, sí, inclusive. Pero obviamente hay casos como Rocío, que se ha comunicado con nosotros, pues que puede tener estos problemas, sí. Obviamente hay que investigar la causa, ¿no? De pronto podríamos hacer exámenes hormonales para ver qué es lo que está pasando con ella.
Obviamente, si es que estamos ante una menopausia precoz, que es lo que se llama esto, tendremos que ya hacer exámenes, por ejemplo, una densitometría para ver cómo está, de pronto empieza con una pérdida ósea precoz, con lo que nosotros deberemos ir continuando con los controles anuales. Ahora, lo que mencionaba, aparte de que se había hecho un Papa Nicolau, que había tenido una lesión intraepitelial de bajo grado, que es un día de bajo grado que decía la señora, pues obviamente no tiene mucha relación con esto de que dejó de menstruar, ¿no? Obviamente esto generalmente se produce por otras cosas, generalmente se produce por papilomavirus, que es un virus que afecta directamente al cérvix. Esto obviamente hay que controlarlo, hay que hacer varios exámenes, como por ejemplo tenemos ahí la colposcopía, que es uno de nuestras armas fundamentales, ¿no?, en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento. ¿Sí? Perfecto. Saludamos en este momento a Marta Tapia, que nos llama desde aquí, desde la ciudad de Quito. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Primeramente, felicitándoles por su programa. Muchas gracias. Tengo una inquietud. Yo estoy embarazada de 2 meses. Me fui donde mi ginecóloga y me hicieron un eco ultravaginal. Y me dijeron que solo se ve la funda amniótica, pero que no se le ve al embrión. Entonces yo quisiera saber qué puedo hacer, porque me dijeron si es que en una semana no se le ve todavía el embrión que tengo aquí, semen de grado. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muy buenas tardes para usted. Doctor. Bueno, pueden existir varias posibilidades. La primera posibilidad que puede existir y que sucede a menudo es que probablemente el saco sea muy pequeño aún, es decir, esté de un tiempo de embarazo muy temprano, donde no se permita ver, no se ve todavía el embrión, se ve el saco gestacional, pero no se ve el embrión. Entonces la recomendación que menciona que le han hecho me parece la correcta: esperar una semana, hacer también una medición de la hormona que se mide normalmente en una prueba de embarazo, que se llama gonadotrofina coriónica, medirla 2 veces, ¿no? Medirla ahora y volverla a medir en un par de días, en 48 horas, a ver si hay crecimiento de esta hormona. Si hay crecimiento de esta hormona, sabemos que algo está vivo ahí, sino que probablemente es muy pequeñito y por eso no se lo ve. La otra posibilidad, obviamente, es que no se formó el embrión, se formó el saco, no se formó el embrión, y obviamente tiene que ser evacuado del organismo. Perfecto, habrá que esperar entonces este tiempo que le ha dicho el especialista. Exactamente, esta es la recomendación, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, la música nos lo indica. Muchísimas gracias por sus contactos y tenemos tiempo todavía hasta la 1 de la tarde para que usted nos dé sus inquietudes al 3970-813, 3970-822. Ya volvemos, esto es Al Mediodía. Esto es Al Mediodía y en este lunes médico estamos hablando sobre las enfermedades del aparato reproductor femenino. Saludamos en este momento a Mayra Zambrano, que nos llama desde Santo Domingo. ¿Cómo está, Mayra? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le escuchamos. Sí, yo quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que yo estoy con una llaga en el útero y como yo uso anticonceptivos, yo no menstruo. Yo tengo como 5 meses que no menstruo. Pero de vez en cuando me baja como a la semana una vez sangre, pero así en el día. Mayra, perdone que le moleste, ¿nos puede repetir? Usted dijo que tenía ¿qué en el útero? Una llaguita, me dieron hace 2 semanas una llaga. Una llaga. Una llaga, ah ya, perfecto. ¿Y tiene problemas desde hace cuánto tiempo con su menstruación? Como hace unos 4 o 5 meses no veo regla. Pero de vez en cuando sí me baja, como una vez al día, un poco de sangre. ¿Con qué se está cuidando? Mayra, ¿con qué se está cuidando usted y qué edad tiene? La anestesina, tengo 33 años. Perfecto. No sé si quieren hacerle alguna otra consulta, doctores. No creo. No, perfecto. Gracias, Mayra. Bueno, generalmente, Mayra, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos métodos anticonceptivos? Cabe recalcar que ningún método anticonceptivo es 100% seguro y que ningún método anticonceptivo es perfecto, ¿sí? Hay algunas mujeres, pues obviamente, que con ciertos métodos anticonceptivos suelen ir bastante bien, pero otros que realmente tienen este tipo de alteraciones, ¿no? Con mesigina, obviamente, sí se ha visto que hay a veces este tipo de alteraciones en los que vienen metrorragias, se puede decir, en las cuales pues en meses hay sangrados disfuncionales, sangrados entre menstruaciones, los cuales muchas veces se los puede considerar como normales, ya que estamos utilizando este método anticonceptivo. Ahora, realmente no le entendí muy bien a qué se refería con esto de tengo una llaguita, no sé realmente qué es lo que vieron. Realmente lo que se sugiere pues es ahí sí visitar obviamente
al especialista para que por medio de una especuloscopía se coloque un espejo vaginal y podamos aclarar adecuadamente para ver qué tipo de lesión es y poder hacer un seguimiento posterior. Respecto a los métodos anticonceptivos, también muy importante decirle a la gente que tiene que ser uno recetado para cada persona por el especialista, ¿no? Sí. Y saber que además los efectos secundarios potenciales que puede causar cada método anticonceptivo, que no son igual para todos, ¿no? En una llamada anterior, una señora nos decía que estaba puesto un implante y que no menstruaba prácticamente. Por ejemplo, eso es algo que nosotros debemos advertir a nuestra paciente cuando le colocamos un implante subdérmico, que muy probablemente sus menstruaciones van a ser muy irregulares, muy espaciadas e incluso puede tener hasta ausencia de menstruaciones. Entonces es importante no solo tratar de elegir el mejor método, alguna vez mencionamos que debe ser como un traje a la medida, como ir donde un sastre, donde una modista a la medida, hacerse un traje, algo así debe ser la anticoncepción, porque probablemente el anticonceptivo que le va bien a una persona, a la amiga de igual edad, iguales características, a lo mejor le va muy mal. Entonces es muy importante elegir a la medida y siempre explicar las consecuencias que puede haber de algún uso y también los beneficios que puede haber del uso de un anticonceptivo. Existen anticonceptivos que, además del efecto anticoncepción por el cual se está tomando, tiene otros efectos extra anticoncepción a nivel de la piel, a nivel del cabello, a nivel de los sangrados, a nivel de los cólicos, etcétera. Entonces, un poquito tratar de escoger eso. Si viene una paciente que dice, quiero cuidarme, pero además tengo cólicos terribles, nosotros tratar de escoger algo que le pueda ayudar en los dos frentes. Si viene alguien que me dice, quiero cuidarme y además tengo acné, piel grasa, tratar de ayudarle en ese sentido con un anticonceptivo que le pueda proporcionar beneficio en ambos campos. Antes de ir a la siguiente nota, a propósito de los cólicos son normales durante la menstruación y en qué momento deberíamos acudir donde el especialista para que nos dé algo para el dolor sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros, el ciclo menstrual obviamente está manejado por prostaglandinas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa generalmente en el ciclo menstrual? Generalmente el útero tiene contracciones muy sutiles que generalmente pueden producir algo de dolor. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando las pacientes se quejan de dolor pélvico crónico o que se acentúa este dolor durante la menstruación, obviamente tenemos que consultar. ¿Por qué? Porque obviamente hay patologías como por ejemplo, por citar una de ellas, la endometriosis, que puede obviamente producir dolor. ¿Qué es la endometriosis? Pues la endometriosis son implantes de endometrio fuera del útero, ¿sí? Que generalmente se producen por varias causas. Pero esta situación, esta patología suele producir dolor a la larga, dolor tipo crónico, ¿sí? Pélvico y que se acentúa durante las menstruaciones. Debemos investigar, obviamente, si es esta patología para un posterior tratamiento. No automedicarse, ¿no? A veces uno va a la farmacia y le dan cualquier cosa. Generalmente es lo que hace la gente, ¿no? Es lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer en nuestro medio, pero lo ideal es buscar al especialista para tratar estos casos. Sí. Yo quisiera complementar algo nada más. Ningún dolor es normal, ningún dolor. O sea, cualquier tipo de dolor a nivel del que usted desee no es normal. Como el doctor mencionaba, una leve sensación de calambre, de contracción a nivel pélvico del útero, que literalmente es eso lo que hace el útero, tratar de contraerse para eliminar el flujo menstrual, eso es normal. Pero si hay dolor, definitivamente no es normal y debe ser investigado. Y la mejor forma de investigar es acudir donde un médico especialista, ginecólogo, para que ubique cuál es la causa exacta por la cual está presentándose este dolor. Incluso yo menciono esto porque hasta culturalmente a veces hay este error de que, bueno, eres mujer, es normal que te duela, tienes que aguantar. Y no es así, no es así. Cualquier tipo de dolor debe ser investigado y obviamente tratado adecuadamente. Y la información debe proporcionarla un especialista en la materia. A propósito de esto, y ustedes también más adelante nos dirán y profundizaremos sobre este tema, ¿existen patologías tal vez que pueden causar infertilidad en la mujer? Nuestra compañera Gisela Poveda preparó una nota para conocer un poco más sobre las enfermedades del aparato reproductor femenino. Entre las principales enfermedades o anomalías del aparato reproductor femenino tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que afecta a mujeres entre 15 y 25 años. Consiste en la inflamación de los órganos reproductores y suele ser desencadenada por una infección de transmisión sexual, como la gonorrea o la infección clamidiana. Es el dolor intenso a nivel pélvico, punzante, en algunas ocasiones puede haber fiebre, a veces es limitante para las actividades diarias. El tratamiento es realmente encontrar la causa, haciendo cultivos, cultivo de orina, exámenes de sangre y trabajar con antibióticos si es que de índole bacteriana
que es la mayoría de las veces de origen bacteriano, y trabajar en erradicarlo y hacer obviamente seguimiento. La enfermedad pélvica inflamatoria también puede generar en un cuadro de infertilidad. Otra enfermedad que puede afectar al aparato reproductor femenino es la endometriosis. El principal síntoma de esta enfermedad es un agudo dolor abdominal cuando se está próximo al ciclo menstrual. No se sabe específicamente cuál es su causa. Se refiere a cuando el tejido interno del útero crece fuera de él. Se piensa como una posible causa lo que se llama menstruación retrógrada, que significa que al estar menstruando, el útero elimina el endometrio, sale, pero por otra acción puede subir restos de ese material y pasar por las trompas e invadir el área pélvica. Entonces se puede ubicar en las trompas de falopio, se puede ubicar en el ovario, inclusive hay cuadros severos que se pueden ubicar en vejiga o inclusive intestino. Los quistes ováricos también son frecuentes en muchas mujeres. Consisten en la concentración de fluidos en pequeñas bolsas en los ovarios. Por lo general, estas bolsitas no suelen ser cancerígenas, según nos explica la especialista. Tenemos de repente una paciente que llega con un dolor, le haces una ecografía y encuentras un quiste simple, más de 4, 5, 6 centímetros, podemos empezar a sospechar una alteración en las hormonas, ¿no? Puede ser estrógeno, nivel de progesterona, una prolactina alta, un problema tiroides, puede generar en que el ciclo ovulatorio no se dé. Y este folículo crece de manera exagerada y puede romperse en un caso de una urgencia y puede generar un abdomen agudo, una urgencia quirúrgica de índole ginecológica. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de algún dolor o alguna menstruación irregular. Visitar a su ginecóloga al menos una vez al año es de suma importancia. No solo previene las enfermedades que ya hemos mencionado, sino también el cáncer de ovario y útero. Cuando piensas en un cáncer de ovario, puedes tener dolor, puedes tener baja de peso, usualmente son mujeres que de repente no han tenido niños, es silencioso, entonces ya cuando está en toda su flor es cuando da sintomatología. El cáncer de cuello de útero está relacionado actualmente con el papilomavirus, entonces allí sí viene la citología, ahí viene el Papa Nicolau, tu control, porque todo es prevenible, tenemos que estar atentos a los signos, no dejemos pasar las infecciones, que es lo más frecuente. Entonces, hoy me picó, bueno, tuve una secreción particular, me puse el óvulo que me recomendó el de la farmacia, mi mejor amiga, se te fue la secreción, pero de repente se repite. Entonces tenemos que estar muy atentos a esos signos. Importantes recomendaciones que llegan desde el puerto principal, que profundizamos también aquí. Creo que podríamos agrupar también en este momento enfermedades que son producidas por bacterias y también por virus, ¿no? Que dan cada una su complicación y atacan a uno de los órganos que están formando parte de este aparato. Exactamente, realmente el video que acaban de pasar, muy interesante. Generalmente las enfermedades pélvicas inflamatorias que generalmente ocurren por infecciones de repetición, aquí está dado por Chlamydia trachomatis, que es uno de los agentes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando hay enfermedades pélvicas repetitivas, generalmente esto produce alteraciones a nivel de trompas uterinas, las trompas uterinas se dilatan, generalmente producen salpingitis, que son obviamente las inflamaciones de estas, producen adherencias, ¿sí? Adherencias a nivel pélvico. Lo que hablaba anteriormente el doctor, como para entender esto, es pus adentro del abdomen, que generalmente eso deja gleras, deja pues obviamente adherencias que no deja que transite normalmente el óvulo a través de las trompas, llegue hacia el útero y se produzca una fecundación. Esa es una bacteria, la clamidia. La Chlamydia trachomatis. ¿Y cómo se contrae esta Bueno, la infección? Chlamydia trachomatis se puede adquirir pues igual por contacto sexual, ¿sí? Y obviamente pues cuando hay falta de aseo, cosas de estas, ¿no? En el caso de las infecciones por virus y sobre todo los de transmisión sexual, Sí. ¿esas pueden causar infertilidad? Virus básicamente no. A ver, dentro de los virus nosotros debemos diferenciar, como decíamos hace un momento, las que pueden dar trastornos genitales y las que no. Por ejemplo, ¿cuál es el principal que puede dar un trastorno genital? El papilomavirus, el herpes, que es el herpes genital, obviamente, pero ¿cuál no puede dar un problema a nivel genital y se transmite por vía genital? Por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA, el HIV, son enfermedades que se pueden transmitir por vía sexual,
pero las consecuencias más bien son a otro nivel, generalizado. En el caso de la hepatitis, la afección principal es del hígado. En el caso del SIDA, bueno, es una baja de las defensas a nivel general, etcétera. Entonces, no hay una causa de que una enfermedad viral transmitida por vía sexual pueda dar infertilidad. Pero claro, las consecuencias pueden ser igual de fatales o quizá peor, ¿no? El papilomavirus, la consecuencia final es un cáncer de cuello de útero, la segunda causa de muerte a nivel mundial en la población femenina. Entonces no es una enfermedad que podamos no darle la importancia adecuada. El herpes es una enfermedad que, más allá de que no es una enfermedad grave, es una enfermedad muy molestosa, muy dolorosa, recurrente, que regresa cada cierto tiempo. Yo a mis pacientes les sé dar el ejemplo de otra variedad del herpes, que son los fuegos labiales que comúnmente mencionamos. Esa es una variedad de herpes labial. Pasa igual, ¿no? Que después de cierto tiempo de que una persona tiene la enfermedad, pasa un tiempo, 1 año, 2 años, y regresa nuevamente la enfermedad. Entonces es una enfermedad recurrente, autolimitada y muy incómoda, muy molestosa y además muy contagiosa, muy transmisible. Prevención y tratamiento dejaremos tal vez un poco para el próximo bloque para profundizar sobre todo y en las pacientes que no cumplen a cabalidad con los tratamientos, que también es un aspecto importante. Tenemos otra llamada telefónica en este momento. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hilda. Hilda, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esperarnos. ¿Cuál es su inquietud? Mire, lo que pasa es que tengo mi hija, tiene 21 años, y ella tiene un mioma sulfuroso. Pero a mí el doctor me dijo que ella tiene que operarse y se le van a sacar el útero. ¿Qué posibilidades hay para que a mi hija no le hagan esa intervención? Hilda, tal vez podría repetirnos un poquito, por favor, ¿qué tiene su hija? No se le escuchó bien. Mi hija tiene un mioma sulfuroso. Okay. Mioma. En el útero. Sí, mioma parece. Un mioma. Sí, un mioma sulfuroso. Sulfuroso. Entonces, eso no existe. Sí, un mioma. Submucoso. Ya, perfecto. Perfecto, gracias Hilda por su inquietud. Tal vez no es sulfuroso, tal vez... Sí, debe ser submucoso la palabra. Submucoso, perfecto. Sí, sí. En ese caso, ¿cuál es el pronóstico, el bueno, tratamiento? realmente 21 años, ¿no? Es una paciente joven, ¿sí? Que obviamente va a querer tener hijos a futuro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente evaluamos con la ecografía, que es lo ideal para ver los miomas. Valoramos el tamaño de este mioma, ¿sí? Si es que obviamente este mioma es grande, de pronto, y está dando sintomatología. La principal sintomatología de los miomas pues son sangrados uterinos abundantes, a veces puede producir dolor pélvico, sensación de pesantez pélvica, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente se recomienda en estas pacientes? De pronto, si es grande, extraer, pero solamente el mioma, ¿sí? Que es una miomectomía. No sacar el útero, pues obviamente una paciente joven que debemos simplemente ir controlando, ¿no? Una vez que se saca este mioma, nosotros debemos ir controlando semestralmente con la finalidad de ver que no vuelvan a aparecer miomas. Y de pronto se puede dar algún tipo de tratamiento más. Perfecto. Saludamos también a Margarita Freire, que se contacta desde Guayaquil. Margarita, le escuchamos. Buenos días. ¿Cómo está? Mire, yo me hice un Papa Nicolau. Me salió que tenía una lesión interpelvial de bajo grado. Me mandaron a hacer una colposcopía y una biopsia. Me hice la biopsia, me hice la colposcopía. Bueno, me salió el virus del papiloma humano. Para el próximo mes tengo que hacerme la conización. Pero desde que me hicieron la colposcopía, mi menstruación solamente reguló 3 días. Pero antes que me haga la colposcopía, yo tenía una menstruación normal de 5 días, con coágulos, dolores, pero desde la colposcopía se me hizo a 3 días, sí tengo coágulos y dolores. Y otra cosita que le quería preguntar, una conización se podría terminar lo que es el virus del papiloma humano. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por contarnos su caso. Doctor. Bueno, a ver, algunas aclaraciones. La lesión intraepitelial de bajo grado es una lesión inicial. Obviamente no es normal, no es un estadio normal y debe ser
hay que darle la importancia del caso, pero aquí hay que hacer algún análisis. Primero, hay que valorar la edad de la señora, de la señorita que llamó. Actualmente, en pacientes menores de 30 años que tienen una lesión de bajo grado, la conducta es expectante, es decir, es observar, porque muchas veces las defensas del cuerpo humano, las propias defensas que tiene la señora, puede combatir esta infección, esta lesión y curarla espontáneamente. Entonces, lo que nosotros recomendamos, si se tiene menos de 30 años, es observar, hacer un seguimiento cada 6 meses y si, bueno, persiste la lesión o hay una recidiva, ahí sí tratar. Pero si el caso es de que tiene más de 30 años, en efecto se debe realizar una colposcopía, una biopsia, tal como le mencionaron, pero el tratamiento debe ser básicamente destructivo, destruir la lesión. Hacer una conización en lo personal me parece un tratamiento muy agresivo. Obviamente es curativo, por supuesto que va a ser curativo porque va a sacar toda la lesión, pero en lo personal, insisto, me parece muy agresivo. Básicamente lo que debe hacerse es un tratamiento destructivo, que puede haber varias formas de destruirlo. Se puede cauterizar, se puede congelar también con una sustancia, se puede utilizar ácido, se puede utilizar láser, se puede utilizar varias formas con el objetivo de destruir estas células anormales que se están produciendo y posteriormente hacer los seguimientos del caso 3, 6 meses, un año para ver que el tratamiento haya sido el correcto. Saludamos también con Marlene González, que nos llama desde Huaquillas. Muchísimas llamadas, gracias como siempre por su preferencia y por su confianza. Marlene, le escuchamos. Hola. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Soy de la provincia de Loro, Huaquillas. Sí, Marlene, le escuchamos. Sí, tengo una inquietud, verá, soy una señora de 45 años y me hice un Papa Nicolau, los exámenes actuales sale en el útero que yo tengo un quiste de 5 centímetros, ¿cómo se lee ahí? Centímetros. Bueno, el problema es que en la clínica me decían que la urgencia me lo haga sacar al útero y yo probé con otra clínica una charla en que pues, el tumor no es necesario a mi edad sacarme el útero, porque como estoy en la menopausia eso tiende a hacerse pequeño. Esa es mi inquietud. ¿Es necesario operarme o no operarme? ¿O corre riesgo si me lo dejo, tener cáncer o algo? Yo le agradezco. Gracias, Marlene. Un quiste en el útero. Quiste en el útero no hay, ¿no? Realmente lo que creo que nos quiso decir es un quiste ovárico y aparte que le quisieron sacar el útero, ¿no? Por este quiste que tiene. Obviamente aquí lo que tenemos que hacer con, no me acuerdo el nombre, sí, Marlene, 45 años, es investigar más un poco este quiste, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros generalmente? Pruebas inmunológicas, se puede decir, y también unas pruebas como CA-125 que son marcadores tumorales, ¿sí? Tenemos algunos marcadores tumorales que nos permiten a nosotros ver si esta tumoración, este quiste, tiene tendencia a hacerse maligno, tiene tendencia a malignidad, ¿sí? Si es que obviamente vemos que esto es un quiste simple, simplemente podríamos observar, a pesar que, bueno, estamos en el límite, 5 centímetros, es como que tenemos que observar en la paciente, ver si es que ella tiene molestias, algún tipo de situación en la que de pronto nos obligue a sacar ese quiste. ¿Chequeos ¿sí? cada cuánto debería tener ella? Generalmente cada 6 meses, es lo ideal, 6 meses y al año, ¿sí? Y ahora, sacar el útero, que decían, realmente no es importante, ¿no? Los ovarios están a un lado, el útero está en otra parte. Realmente no es necesario, a no ser que sea un cáncer de ovario, tendríamos que sacar el útero, sino solamente el quiste que tenemos que manejarlo adecuadamente, ya sea quirúrgicamente o farmacológicamente, que bueno, ahí se difiere un poquito, hay bastantes criterios en los cuales nosotros debemos analizar dependiendo de cada caso. Doctor Torres, antes de que se nos vaya el tiempo, creo que sería bueno puntualizar también para conocimiento de la gente la incidencia de cáncer de ovario, de útero en nuestro medio y sobre todo si es que tiene causas que son prevenibles en la población. Sí, bueno, a ver, la mayoría de cánceres obviamente tienen un componente hereditario, debemos partir de ahí, y dentro de esto los cánceres ginecológicos, útero, ovario, mama, cuello de útero, tienen una mayor alta incidencia. Entonces, ¿a qué trato de llegar con esto? En que el principal factor de riesgo es el factor herencia.
Entonces es un factor no prevenible, Claro. obviamente. Ahora, cada cáncer asimismo tiene otro tipo de aristas que pueden acelerar o disminuir un proceso. Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, a más del factor herencia, depende mucho de la presencia del papilomavirus que mencionábamos. Actualmente se tiene el concepto de que no puede existir un cáncer de cuello de útero si no hubo previamente una infección por el papilomavirus. Ahora, no todas las personas que se contagian del virus van a desarrollar un cáncer, eso también es importante, pero sí es importante que haya este previo contagio con el virus. Las relaciones sexuales a muy temprana edad, embarazos a temprana edad, varias parejas sexuales, el tabaquismo, son factores de riesgo, eso sí prevenibles que pueden manejarse. Dentro de los cánceres ginecológicos, obviamente el de mama y el de cuello de útero son los que prevalecen. El cáncer de cuerpo de útero o el cáncer en general de útero, de endometrio en realidad, es más raro. El cáncer de ovario también es más raro, pero son cánceres que existen y que obviamente con los controles adecuados, los chequeos adecuados, nosotros podemos identificar y dar los tratamientos adecuados. ¿Cada cuánto debemos ir donde el ginecólogo? ¿Cada cuánto debemos hacernos un Papa Nicolau? Son preguntas que responderemos después de esta última pausa, donde también estaremos viendo nuestro segmento Se Dice Que. Quédese con nosotros. ¿Qué dice la gente sobre este tema, sobre las enfermedades del aparato reproductor femenino? Lo mostramos de inmediato, tenemos tiempo todavía también para nuestras conclusiones. La primera claqueta de este lunes de la semana también nos dice: las jóvenes no deben preocuparse por el cáncer uterino. Es lo que dice la gente en las calles, veamos si es cierto o no, doctor. Realmente, pues obviamente lo que siempre se recomienda, ¿no? Hacerse un control periódico, anual, ¿sí? Esto nos permite estar tranquilos, digamos, todo el año, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros como médicos buscar? Antecedentes, principalmente los antecedentes patológicos personales, si es que ha tenido enfermedades anteriores, si es que tiene antecedentes patológicos familiares, como mencionábamos anteriormente, si es que tiene familiares con antecedentes de un cáncer de mama, con antecedentes de cáncer de útero, de ovario, entonces estas pacientes son las que el grupo que tiene que acudir más al médico, ¿sí? Entonces es importante para este grupo etario que tiene que ir, obviamente, a controlarse. No se preocupe. Una vez al año, yo pienso que es lo No ideal. se preocupe, pero tampoco se despreocupe. Exactamente. Así dicen, ¿no? Vamos a la segunda claqueta de la tarde que nos propone. Se dice que no se necesita una prueba de Papa Nicolau si se es virgen. Y volvemos a este tema, el Papa Nicolau, ¿cada cuánto tiempo? A propósito de esta claqueta. A propósito de esta plaqueta es muy importante lo que se menciona ahí. A ver, la recomendación es que el primer Papa Nicolau, la primera citología que debe realizarse una mujer es en cuanto inicia su vida sexual, independiente de la edad. Si una muchacha adolescente, 15, 16 años, tiene vida sexual, debe realizarse sus Papa Nicolaus. O en cuanto llega a los 21 años, así no haya tenido actividad sexual. Obviamente, la técnica difiere, la técnica es distinta, no vamos a lesionar la virginidad, no vamos a utilizar el espéculo vaginal para realizar esta técnica, pero hay que hacer una toma de muestra de citología. ¿Cada qué tiempo debe hacerse? Si nosotros tenemos un Papa Nicolau normal, la recomendación es hacerlo cada 2 y hasta cada 3 años. Si tenemos un Papa Nicolau normal. Si no hay un Papa Nicolau normal, obviamente va a diferir, puede hacerse a los 3 meses, a los 6 meses, al año, dependiendo de qué fue lo anormal que se encontró. Por la recomendación del especialista. Exactamente, sí. Perfecto. Nuestra tercera claqueta de la tarde nos indica: se dice que el uso de tampones predispone a contraer cáncer de útero y podríamos sumarle tal vez a contraer también algún tipo de infección, doctor. Bueno, los tampones generalmente, ¿qué es lo que producen? Producen un poco más de humedad en los genitales, ¿no? Entonces, obviamente, esto lo que puede producir, obviamente, es contraer infecciones vaginales. Ahora, cáncer de útero realmente no se ha visto mucha relación, pero sí infecciones vaginales que se da principalmente por la humedad. Preferible evitar. Perfecto, preferible evitarlo entonces. Y la última claqueta de la tarde, se dice que los miomas causan esterilidad, algo que conversamos hace unos pocos minutos. Podríamos tal vez hacer algún tipo de conclusión. Sí, o sea, dependiendo básicamente de la ubicación, sí. Por ejemplo, el mioma que mencionó alguna de las señoras que llamó, que no lo entendimos bien, que me imagino yo era submucoso, un mioma submucoso, que es un mioma interno que está en la parte interior del útero, en el endometrio, por supuesto que puede provocar infertilidad básicamente por un efecto de obstáculo, ¿sí? El obstáculo en el momento de que el espermatozoide
madre está buscando al óvulo para el proceso de fecundación, puede haber un obstáculo físico y provocar infertilidad. Nos quedan aproximadamente 3 minutos para las conclusiones. Creo que podríamos dividirlas en los dos especialistas en la prevención y en el cumplimiento de los tratamientos. Doctor, por favor, en el ámbito de la prevención, ¿qué podemos decirle a nuestras amigas televidentes? Prevención, generalmente lo que nosotros buscamos, ¿no?, en nuestros pacientes. Yo estoy ahorita en un hospital público y veo bastantes pacientes que llegan de pronto ya con la patología muy avanzada, ¿sí? Lo que les recomiendo generalmente, pues obviamente, que a partir de los 40 años se hagan una mamografía, ¿sí?, un eco mamario, y obviamente lleven sus controles de Papa Nicolaos y un eco ginecológico que no está de más anual, con la finalidad pues obviamente de valorar quistes, de valorar tumoraciones ováricas, de valorar útero, que es lo principal, ¿no? Y obviamente con la mamografía complementamos lo que es un control anual. El aseo diario y sobre todo no usar tal vez estos productos cosméticos. Es muy importante, ¿no?, el aseo diario. Los cosméticos, hoy hay una infinidad de cosméticos que están a la venta, pues que se les promociona. Lo ideal es no usarlos, ¿sí? Generalmente la vagina tiene un pH y digamos de una flora vaginal que está protegiendo en sí de enfermedades, ¿no? Si es que nosotros ponemos una de estas sustancias, lo que hacemos es alterar esta flora vaginal. Y al alterar esta flora vaginal pueden venir las agüita infecciones. Nada más. Generalmente lo que se recomienda, agüita. Muchísimas gracias al doctor Tito del Salto, ginecólogo del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Y para concluir, respecto del cumplimiento de los tratamientos y la no automedicación, doctor Carlos Torres. Sí, lastimosamente nuestra cultura da para eso, no solo en el ámbito ginecológico, sino en general. Nos duele la cabeza, vamos a la farmacia y compramos una aspirina y en general nosotros tenemos ese error. Y el problema es que un tratamiento mal administrado no solo que no va a curar el problema, sino que más bien puede crear más problemas que beneficios. Puede crear resistencia en el caso de los antibióticos. Resistencia quiere decir que después de, cuando en realidad se puede necesitar este medicamento, a las bacterias ya no les va a hacer ni cosquillas del medicamento. Entonces, no se administre nunca, por favor, las personas que nos escuchan, que nos ven por televisión, nunca vayan a una farmacia, acudan de un médico. Existen alternativas. Si de pronto el aspecto económico a veces puede ser un limitante, por supuesto, pero existen muchas alternativas en el sector público, existen fundaciones, existen muchos médicos que pueden ayudarle a escoger el tratamiento adecuado en la dosis correcta y por el tiempo correcto. No se automedique. Si dicen 10 óvulos, son 10 óvulos. Exactamente, exactamente. Si es que es uno solo, es uno solo, porque también hay tratamientos que están enfocados en la monodosis. Doctores, muchísimas gracias por acompañarnos, por despejar todas esas dudas ciudadanas. A ustedes, muchísimas gracias por su confianza, muchas llamadas. Esperamos haber respondido todas sus inquietudes. Mañana, otro tema de interés. Estaremos hablando este martes de si existe o no todavía esta central de riesgos que se denominaba, ahora es el buró de crédito. ¿Qué implica eso? ¿Cómo dañamos nuestro historial crediticio? ¿Y cómo salimos también de estas listas que utilizan las instituciones financieras? Así que el contacto es mañana a las 12 en punto por aquí, por Ecuador TV. Excelente jornada, excelente semana.